Hola Yolanda, Hola, hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Fenomenal, pues como todo supongo achicharrada, ¿verdad? Pero bueno, La vamos, verdad que tremendo, tremendo. Hasta aquí en fin, que esto vamos es sobreviviendo Pamplona, que no es lo habitual, ¿verdad? Bueno, y aún así llevamos lo estáis sufriendo. sí, 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 mucho, 37, sí, Wow, sí, 37, 38 hoy. No, no, para una nada. barbaridad. Es una burrada. Bueno, yo espero que gran parte de los que estén a otro lado ahora mismo estén en la playa, a remojo o fresquitos. Sí que es verdad que es una hora poco complicada, porque al final con peques en casa teníamos que hacer los directos de madrugada casi, y ni con esa porque también se despertarían y nos reclamarían, y, así que realmente no hay hora buena. Pero bueno, espero que estén los máximos al otro lado y los que no se puedan unir o no puedan verlo todo el tirón, como siempre se queda guardado y en diferido y a ratitos, por fascículos, como se ve todo cuando, cuando se es mamá y papá, podrán disfrutar. Bueno, en primer Sí, lugar, sí, sí. millón de gracias por unirte, que sabemos que también estabas tú de vacaciones, así que bueno, muchas gracias por hacernos un huequito en la agenda y no me enrollo mucho, los que, tanto bueno, para los que nos siguen como para los que no, Experto Laboral es un espacio en el que una vez al mes pues contamos con alguien que nos arroje un poco de luz sobre todas las preocupaciones que tenemos en el mundo de maternidad, crianza y demás, que no son pocas. Y seguro que ya sabéis que estamos en la Semana Mundial de Lactancia Materna, porque bueno, ahora mismo hay muchísimo contenido muy valioso de este tipo en redes y obviamente pues no queríamos dejar de pasar la oportunidad. Y Yolanda, bueno, los que la seguís ya sabéis que es todo un referente en la materia, así que no me enrollo más. Cuéntanos tú, bueno, si quieres, preséntate, habla un poco de tu perfil, cómo decidiste centrarte un poco en toda la parte de... Bueno, porque tú eres enfermera, enfermera de pediatría y a la vez Sí. también profesora, pero bueno, te dejo que lo cuentes tú y que seguro que lo vas a hacer mucho más ameno y certero que yo. Bueno, pues soy enfermera de pediatría, pero luego ya sabéis que no por el hecho de ser sanitario tienes que ser especialista en lactancia materna, sino que hay que formarse para ello. Y además soy IBCLC, que es esa parte, ¿no?, de formación que hay, en este caso de consultora de lactancia materna certificada. Y bueno, pues siempre me ha apasionado, ¿no?, el mundo de la maternidad y de la lactancia y bueno, pues lo he disfrutado en mis propias carnes con mis hijas y ahora tengo también esa posibilidad, ¿no?, de ayudar a otras mamás que lo necesiten para ayudarles en esa tarea, que Y no siempre es fácil porque hemos perdido, ¿no?, un poco esa cultura de la lactancia, que en los recién nacidos sí es innato el succionar, ¿no? Pero en las madres, al perder esa cultura, sí que es algo aprendido, que ese es el hándicap un poco que nos pasa, ¿no? Que de hecho lo vemos también en, bueno, pues en gorilas, en cautividad, etcétera, que no saben dar, ¿no?, de mamar a sus pequeños. Ese es un poco el hándicap que nos encontramos y de ahí, ¿no?, a la importancia de buscar ayuda y de ayudar en este proceso. fantástico. Sí que es verdad que hay mucha desinformación, que se presupone que es algo, obviamente, biológico innato que está ahí, pero requiere de, obviamente, de la práctica, porque de la teoría a la práctica hay un abismo de lo que te cuentan, a lo que luego a lo que te encuentras, pero tú podrás, bueno, contar un poco más sobre esto. O sea, hay mucha preparación al parto, hay información sobre lactancia de una forma muy superficial, pero luego realmente, tanto si es una lactancia que funciona como que no, requiere de un conocimiento y de ciertas pues, prácticas, consejos y demás, que si no lo sabes se puede ir al garete
una lactancia. Así que bueno, o sea, sí que es verdad que la Totalmente. figura de IBCLC, yo realmente no fui consciente de la existencia hasta hace 5 o 6 años, y sobre todo también a raíz de ser mamá, y está cobrando muchísimo protagonismo. Así que bueno, por la parte que me toca, gracias por, por ayudar en una tarea que no es tan fácil. Tenemos la creencia de que hay que recurrir a una asesora cuando hay problemas o hay... pero bueno, yo creo que aquí lo defenderás tú muchísimo mejor, que es una figura vital para implantar una lactancia independientemente de que sea exitosa o no, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que es importante al perder esa cultura que hemos dicho, que haya una formación previa en la mamá que quiere lactar, pero además que haya una formación previa sobre todo para poder identificar a tiempo cualquier complicación. A veces hay complicaciones anatómicas que no dependen o que no puede solucionar una madre sin ayuda especializada. Entonces ahí es donde entra esa importancia, por un lado, de la formación, porque cuando vas a ser madre y quieres dar de lactar a tu bebé, has visto a otras mamás lactar, has tenido contacto con otras mamás. Esa es la parte, ¿no?, de la cultura un poco que se ha perdido. Y una vez que tengas todos esos conocimientos, si ves que algo no va bien, si tu intuición te dice que algo no termina de funcionar, ahí es el momento, ¿no?, en el que debes pedir y buscar ayuda especializada. Ojalá que cada vez se va teniendo bueno, pues más personas formadas en lactancia en los puestos, ¿no?, de cercanía cuando una madre da a luz. Porque damos por hecho que las personas que van a estar ahí están formadas en lactancia, pero legalmente no tienen por qué estarlo, ¿no? Que sean, como hemos dicho, que sean sanitarios no implica a que sean o que estén formadas en ello. Pero si nosotros nos hemos formado, si hemos hecho una formación de lactancia, nos va a venir bien para poder identificar, ¿no? La lactancia no debe doler. Si hay un problema anatómico, a veces incluso en el bebé, ¿no?, que podemos tener un problema, ¿no?, una retrognatia, podemos tener una anquiloglosia, cosas que vamos a necesitar sí o sí ayuda especializada para poder solucionarlo. En ningún momento lo vamos a poder hacer nosotras solas si no somos especialistas. De ahí, ¿no?, a esa importancia o ese papel de la IBCLC, que cada vez bueno, pues está más accesible, hay más bueno, y somos muchas las que estamos encantadas, ¿no?, de poder ayudar. Yo siempre digo que busca una persona con la que empatices, con la que te sientas a gusto y además, ¿no?, que tu entorno también sea consciente de la importancia del apoyo, porque es imprescindible el apoyo de, si estás viviendo esa maternidad en pareja, que la persona que está a tu lado pueda ayudarte y que sepa, ¿no?, de la corresponsabilidad y de la importancia del entorno y del daño que a veces hacemos con comentarios que en ningún caso van con mala intención, pero sí que pueden hacer muchísimo daño, ¿no? También es por la ignorancia, ¿no? Entendemos que si un bebé pide de forma más demandante que un bebé de lactancia artificial, pensamos que es porque se queda con hambre, ¿no? En vez de saber que la lactancia materna se digiere muchísimo más fácil, de ahí a que tengan menos problemas digestivos los bebés de lactancia materna. Eso hace también que tomen con más frecuencia, no porque se queden con hambre, sino porque se digiere muchísimo más fácil y más rápido, ¿no?, esa lactancia. Pero bueno, pues hay determinados comentarios que siempre van asociados y que nos, bueno, pues que pueden mellar un poco, ¿no?, en la situación que pueda estar viviendo esa mamá. Sí, ya por sí es algo que no es fácil de llevar con el día a día, y cuando recibes comentarios y encima en esta etapa que todavía estamos más vulnerables, con las hormonas todavía un poco del revés, y quién no ha vivido, ¿no?, el famoso de otra vez le vas a dar detalles de sí, otra vez, que es algo Sí, muy, sí. muy recurrente, pero bueno, se van rompiendo clichés, y cada vez hay más, creo que cada vez hay más gente, ¿no?, consciente que la alimentación, sea como sea, esa demanda, que lo de las tomas, aquí podrás derribar tú más el famoso mito de cada 2 o 3 horas o cada 4, que muchas veces Sí, genera confusión en las mamás primerizas.
Es una de las preguntas que se ha repetido, ¿no? Estos días que preguntaba a las mamás, ¿no? ¿Qué dudas, ¿no? ¿Qué consultas tenían? Muchas no podían asistir al directo, que ya me han preguntado también si se iba a quedar grabado. Ya les he dicho que no se preocupasen, que en principio, salvo problema logístico, yo lo digo siempre porque Instagram tiene estas A cosas veces falla, sí, sí, y no totalmente. será la primera vez que algún directo se ha quedado colgado, sí que se iba a quedar grabado, ¿no? A no ser que haya una prescripción médica, esto tiene que quedar clarísimo, porque hay casos de bajo peso, etcétera, que sí que es necesario hasta que recuperemos, ¿no? Cuando un bebé pierde un porcentaje importante del peso tras el nacimiento, sí que igual tenemos que asegurarnos, ¿no? De que tome más veces. La lactancia, sea materna, sea artificial, sea mixta, sea como fuere, siempre es a demanda, ¿no? Y autorregulada por el bebé. Eso tiene que quedar clarísimo. No tenemos que despertar a un bebé que esté durmiendo, ¿no? Porque duerma 5 horas del tirón, no disfruta, descansa, que creo que es imprescindible. Y luego también, bueno, yo creo que es importante el entender que hay muchos factores que pueden afectar. El posparto es un momento complicado, tú lo sabes, y si encima le sumamos cualquier tipo de complicación, pues el apoyo de, por un lado, las personas que tenemos a nuestro alrededor y el apoyo de otras madres que se encuentren en nuestra situación, y no solo que se encuentren en nuestra situación, sino que además de profesionales en el caso que lo necesitemos, ¿no? Fantástico. Yo creo que es mucho más valioso regalar una asesoría con una asesora como tú que asesoría, tuppers de comida y pañales en ese orden, yo creo, ¿verdad? Yo siempre digo que las abuelas, el mejor regalo que nos pueden hacer, sin ninguna duda, es llevarse la ropa sucia y traernos el tupper de la comida, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Ese es el mejor regalo, porque a veces también tenemos que entender, ¿no? Quiero hacer aquí un corito, ¿no? A las abuelas que a veces sin querer hacen comentarios que quizás no son adecuados o no son del todo correctos, pero también tenemos que entender y que ha evolucionado muchísimo la maternidad en estos años y que a ellas se les dijo que bueno, pues que no cogiesen al bebé, que se iba a acostumbrar, que lo dejasen dormir en un cuarto. Son muchas cosas que ellas nos transmiten con toda su buena intención, pero que a día de hoy sabemos que no son ciertas. Entonces, no entremos en un conflicto con las abuelas y menos con las suegras, por favor. Porque a tu madre le puedes decir determinadas cosas, pero a tu suegra hay que tener muchísimo cuidado con lo que le dices. ¿Vale? Yo siempre digo que al final estamos viviendo situaciones y estamos llevando, ¿no?, la maternidad y la crianza de una forma muy diferente a lo que vivieron generaciones pasadas, pero estoy segura que el día de mañana nuestras hijas, nuestros hijos van a hacer ciertas cosas que nos vamos a llevar las manos a la cabeza, porque pues, igual seguirá evolucionando, seguirá cambiando, habrá nuevas teorías, nuevas cosas que a día de hoy nosotros no sabemos. Entonces, cada generación al final tiene algo que no tiene la anterior ni la siguiente. Así que bueno, no queda otra que hacer lo máximo con lo que tenemos a día de hoy. Obviamente estamos hablando de la lactancia materna porque, bueno, aparte de que estamos en la semana de lactancia materna y porque, bueno, es algo que necesita mucha información y mucha ayuda, sí que es verdad que también a veces genera mucha presión o malestar o situaciones desagradables porque o no se quiere o no se puede. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu visión, ¿qué dirías a esas mamás que o por decisión o por circunstancias X no han podido? ¿Cómo les darías un poco de pues, tranquilidad, ánimo o lo que sea que las haga sentir mejores y felices con la decisión que han tomado? Mira, en maternidad no se debe juzgar, jamás. Lo primero. Pero ni como profesional, que los profesionales en ningún caso estamos para juzgar, ni las IBCLCs, ni nadie. Estamos para apoyar, ¿no? Que la palabra es totalmente diferente. No se juzga la decisión de una madre, cada persona toma sus propias decisiones.
lo que estamos es para ayudar, ¿no? Y afrontar esos problemas que puedan surgir en las madres que sí que quieren lactar. Porque está claro que lo que hemos dicho, ¿no? Que hayamos perdido esa cultura de la lactancia materna hace esa necesidad de aprendizaje, de que no es algo que hemos aprendido de niñas, porque no lo hemos visto en una tribu, ¿no? Entonces, necesitamos esa tribu a nuestro alrededor o que esa familia, ¿no? O esos amigos, o si no, buscar a gente que se encuentre en la misma situación para sentirnos apoyadas y arropadas, ¿no? Una vez, o sea, el tema o lo preocupante es las mamás que quieren y por algún motivo, ¿no? Por desgracia, tienen que abandonar en algún momento la lactancia materna sin quererlo. No estamos para juzgar a las que personalmente han decidido no lactar, que es una decisión totalmente lícita y que me parece fenomenal. Cada uno decide en lactancia materna y en otras cosas. Pero es importante entender que no hay dos lactancias maternas iguales y que se pueden hacer las cosas de varias formas. No hay un ABC en maternidad y en crianza jamás, ni en lactancia ni en otras temáticas, no hay un ABC que se cumpla en todos los casos. Tenemos que ver la circunstancia concreta que tenemos, si tenemos algún problema y cómo podemos ayudar a esa mamá que quiera ayuda. Yo creo que nuestro objetivo como profesionales es que no haya una madre que quiera dar de lactar a su bebé que tenga que abandonar esa lactancia porque no ha encontrado esa ayuda. No estamos para juzgar a la que voluntariamente ha decidido no dar de mamar, ¿no? Que eso es totalmente, vamos, lícito, no faltaba más. Totalmente. Cada familia tiene sus decisiones, cada mamá es un mundo, cada bebé es un mundo y es que juzgar es lo que ha hecho tú debería ser lo primero primero de maternidad, no juzgar y no opinar, nunca. Sí, lo que pasa es que tenemos, ¿verdad?, esa costumbre de meternos a veces donde nadie nos llama, a veces sin querer y a veces, pues bueno, pues. Incluso la comparación a veces que te sale de forma de, ojo, pues yo cuando tal, ¿por qué no pruebas tal? Y a lo mejor la persona lo ha intentado 100 veces y tú lo estás diciendo de buen agrado y así que a veces es mejor pecar de no hablar. Pero bueno, sí que es verdad que yo bajo o sea, desde mi perspectiva, mi vivencia, que cuento un poco a grandes rasgos porque creo que puede ser de ayuda a personas en circunstancias similares gracias a contar con la ayuda de profesionales como tú conseguí sacar adelante una lactancia muy, muy complicada, que yo soy mamá o de gemelas prematuras que nacieron con 3 semanas, que claro, que es algo que aparte que tampoco te cuentan en ninguna preparación al parto. Entonces tú tienes una idea de cómo va a ser y luego es totalmente distinta, pero la verdad es que los profesionales que hay en las unidades de neonatología como tú son fabulosos y están ahí desde el minuto cero para ayudarte, sea cual sea la opción, porque a veces es por decisión y otras porque no se pueden. Mis peques, por ejemplo, tuvieron lactancia mixta a la fuerza, pues porque eran bajo peso, no tenían capacidad de succión. Entonces, bueno, fue una gesta Está claro. y conseguimos sacarlo adelante a base de contar con la ayuda en un principio de todo el equipo de UCI y luego de salud de lactancia. Así que yo animo de verdad, incluso si la opción es artificial, también dais consejos fabulosos, porque yo opté por lactancia mixta y me ayudaron muchísimo a hacerlo de la forma más respetuosa para que tampoco se viese perjudicada la lactancia materna. Entonces, bueno, que eso ha sido un poco así a modo de corrillo, que hay circunstancias sobrevenidas que no nos cuentan, que no saben muy bien cómo abordarlas, pero hay mucha ayuda para poder transitar los diferentes caminos. Sobre todo, mira, en maternidad hay un consejo que a mí me parece imprescindible, que por un lado están, ¿no? El cómo queremos hacer las cosas o la idea que tenemos, ¿no? De cómo va a desarrollarse todo, y otra cosa es lo que pasa, ¿no? A veces nos bloqueamos muchísimo porque queríamos un parto de una determinada manera y por circunstancias que no dependen de nosotros, las cosas son de otra forma. Lo mismo nos pasa con la lactancia. A veces tenemos, ¿verdad?, un parto prematuro, un bajo peso que necesita en un momento un suplemento, pero todo el mundo debe saber que a día de hoy se puede empezar con un suplemento si hay una prescripción médica, luego se puede reconducir a lactancia materna exclusiva, tenemos extracción poderosa, tenemos una infinidad
de opciones Tienes. para individualizar y reconducir. O sea, que nadie piense que no hay nada que hacer en su caso, ¿no? Sin buscar ayuda. Yo lo único que me da pena es cuando alguien tira la toalla porque no ha encontrado, ¿no? De acuerdo. Ese apoyo necesario, ¿no? Porque sí que es verdad que a mí me encantaría que todas las madres tuviesen esa formación previa que hablábamos, ¿no? Necesaria y para mí imprescindible, sobre todo para saber identificar, ¿no? Lo que es un buen agarre, no es un buen agarre, si puede haber un problema anatómico que está impidiendo ese buen agarre. Y sobre todo porque si tienes una formación previa, te das cuenta. Si algo no termina de ir bien, dices, ostras, aquí algo pasa que necesito ayuda profesional, ¿no? Y aunque no hayas hecho esa formación previa, siempre estás a tiempo de pedir ayuda y sobre todo de no tener que sufrir en soledad o pasarlo mal, ¿no? Que es un poco lo que a mí me da un poquito de pena, ¿no? Cuando hay gente que te escribe a posteriori y te dice, jolín, ojalá te hubiese encontrado antes, Pero ¿no? antes. Que como te digo, da igual, yo siempre digo, ¿no? Empatiza con la persona que te va a ayudar. Hay muchísima gente preparada para ello de forma presencial, de forma online, de la forma que sea y busca, ¿no? Esa ayuda y no te sientas sola. Y sobre todo, ¿no? Que hagamos que ese entorno cada vez esté más concienciado que es imprescindible el apoyo, porque es un momento delicado y como digo, ¿no? A veces nosotras mismas nos habíamos hecho una idea de que las cosas iban a ser de una determinada manera y eso nos produce un bloqueo, ¿no? O una frustración, ¿no? De decir, ostras, las cosas no han sido como yo quería. Y en maternidad, pues por desgracia, no podemos elegir ni el día que vamos a dar a luz, ni cómo va a ser nuestro parto, ni cómo va a ser esa instauración de la lactancia materna. Pero sí tenemos, ¿no? Esa libertad de buscar esa ayuda que podamos necesitar. La ayuda es vital, sobre todo los primeros meses. Y desde tu visión, a grandes rasgos, ¿qué dirías de lactancia materna y salud mental? Que al final es algo que va muy de la mano y pues, entramos también en otros temas, que es la autoexigencia, la culpa de si puedo, si no puedo, cómo debemos abordarlo para que lo que prime siempre sea el bienestar de la madre, que al final repercute también en el bebé. ¿Qué consejo darías? Bueno, es importante entender que el posparto es una situación, a fin de cuentas, que yo digo que tu estado de ánimo parte de -10, ¿no? A mí me gusta decirles que si el 0 es la peor situación en la que te encuentras anímicamente, pues el posparto estás como en -10, con lo que no debemos tener excesivos objetivos, sino que esas primeras semanas tienen que ser un proceso de adaptación a la nueva vida que vamos a tener, que es un cambio brutal, tú lo sabes, y más en el caso de un parto gemelar. Es una transformación de vida que necesita, ¿no? Bueno, pues ir una adaptación. Si vives la maternidad en pareja, pasas de ser una pareja a ser 3, 4 o los que vengan, y eso requiere de un proceso, ¿no? Que hay que asumir. Sí que es verdad que la lactancia materna no, tiene esa protección, en cierto modo, ¿no? Con respecto a nuestra salud mental, ¿no? Por la famosa oxitocina, ¿no? Que decimos la hormona del amor, al final hace que se reduzca, ¿no? Las mamás que lactan, que dan lactancia materna, los estudios son claros, ¿no? Hay una reducción importante de la ansiedad, y no solo de la ansiedad, sino de los estados de depresión que a veces tenemos en el posparto. Pero es verdad que si queremos lactar y no lo conseguimos por el motivo X que sea, eso nos genera también un estrés, ¿no? Y la famosa culpa que nos acompaña a las mujeres a lo largo de la crianza por una cosa o por otra, ¿verdad? Es algo que nos va acompañando y que tenemos que empujar, ¿no? Esa culpa y mirar el vaso medio lleno, ¿no? Y apoyarnos en lo bueno, ¿no? Que es que tenemos un bebé sano a nuestro lado y que hay que tirar para adelante con las circunstancias que tenemos. Si hemos buscado ayuda por el motivo X que sea, no se ha podido porque las circunstancias han sido que no, tenemos que mirar más allá y pensar que ante todo
lo que necesita nuestro bebé es que su madre esté bien. Y a partir de ahí haremos todo lo posible para que, bueno, pues que sean las cosas como tú las habías pensado, ¿no? O habías pensado que podían ser, que no siempre son como nos gustaría. Que sí, es importante, ¿no? Tener eso claro. Rebajar expectativa siempre, ¿no? Total, Y total. cerrar Es que etapa. no hay que tener, yo siempre digo que el posparto no es una época para tener expectativas, es para ir día a día. Y luego las noches son muy malas en conjunto durante toda la vida, ¿no? Pero de ahí también a la importancia de no tomar decisiones, ¿no? Ni pensar de más, ¿no? Porque la noche es un momento para tomar decisiones importantes en la vida de nadie, ¿no? El descanso y el equilibrio es imprescindible, ¿no? A la hora de tomar una decisión. ¿Cuántos no habrán dicho de hoy es la última noche, mañana desteto? Y así se pasan al final 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Pero bueno, yo Porque muchas veces por la noche, yo que como enfermera he trabajado y además trabajé durante varios años seguidos de noche, la noche es muy complicada. Yo siempre decía, yo cuando no me encontraba bien decía, en fin, voy a hacer algo banal que no sea importante, ¿no? Que no tenga que tomar ni pensar en nada importante porque una no se encuentra anímicamente bien como para no tomar piensa con decisiones. claridad. O sea, No, no, lo para más nada, para importante es nada. hacerse una infusión, recostarse, mirar el techo y poner la mente en blanco, ya está. Sí, sí, sin ninguna duda. Pues Pero yo creo que sí que es importante, ¿no? Que digamos un poco, sí que es verdad que está clara, ¿no? Los beneficios para la madre, por un lado, y para el bebé, ¿no? De la lactancia materna, sin duda. Porque al final no solo para la madre, ¿no? Como hemos dicho, el tema de la hormona del amor, de la oxitocina, ¿no? Esa reducción de la depresión, sino también esa necesidad, ¿no? De poner cuanto antes al bebé al pecho, ¿no? Incluso en el momento del nacimiento, ¿no? Para reducir también, para favorecer esa expulsión de la placenta, ¿no? Y para reducir también el sangrado. Reducimos también el riesgo de anemias, se controla muchísimo mejor la presión arterial, se reduce el riesgo de problemas cardiovasculares, de diabetes tipo 2, incluso de cáncer, ¿no? Además, por supuesto, de lo que supone económicamente si hacemos una lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses y el vínculo, ¿no? Tan especial que conseguimos tener con nuestro bebé. Pero además de todo eso también tenemos múltiples beneficios para el bebé, ¿no? O sea, al final siempre decimos, ¿no? Que ese calostro es como su primera vacuna, ¿no? Estas inmunoglobulinas que al final también favorecen y potencian su sistema inmunológico, pero no solo eso, ¿no? También nos ayudan, ¿no? Y reducen esa absorción de la bilirrubina cuando tenemos problemas de ictericia. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Que se digiere muchísimo más fácil. Los niños, los bebés de lactancia materna tienen muchísimos menos problemas digestivos que los bebés de lactancia artificial, que lógicamente se digiere mucho más fácil. De ahí a que los bebés de lactancia materna hagan más tomas, no porque tengan hambre, sino porque esa lactancia materna sí que pues eso se absorbe muchísimo más fácil y sin problemas, ¿no? Y bueno, pues a mí por supuesto, no lo hemos dicho, ¿no? Pero es un gasto calórico extra. Es como salir a correr sin moverte del sofá. Eso es así. Claro, la gente dice, ¿la lactancia materna adelgaza? Bueno, pues depende. O sea, lo que sabemos, efectivamente, lo que sabemos es que la lactancia materna es un gasto calórico extra. Entonces, pues es como si salieses a correr sin salir a correr. Además, ya sabes que una mujer en posparto no debe correr. Lo que menos necesita son deportes de alto impacto, ¿no? Pero sabiendo eso, lógicamente hay otras muchas circunstancias que no podemos controlar para ver si esa madre va a adelgazar o no va a adelgazar, ¿no? No, depende de lo que coma, pues veremos si adelgaza. Pero que es un gasto calórico extra, lo llevamos de base y de regalo y eso lo tienen que... 500 calorías, ¿verdad? Aproximadamente, Yolanda, es lo que se... Aproximadamente, sí. Aproximadamente, con lo que, bueno, en fin, es un regalito que tenemos ahí y como decimos, ¿no? O sea, los beneficios
son clarísimos. Que a mí, como profesionales, ¿no? Yo creo que todos los profesionales de la lactancia lo que nos preocupa un poco es ese porcentaje, ¿no? De madres que sí que quiere lactar y que no lo consigue. O sea, eso sí que para mí es una preocupación, ¿no? O que abandona la lactancia materna sin quererlo, ¿no? Ahí es donde tenemos que luchar y tenemos que trabajar sobre ello. Ayuda, porque por ejemplo, de las famosas crisis no te informan nunca antes del parto, y luego cuando empiezas con la lactancia, la crisis de las 2 semanas, la de los meses, la de tal, y dices, pero ¿esto qué es? Esto es nuevo, pues a ayuda. veces hay, efectivamente, ¿no? A veces hay cosas naturales bueno, y progresivas que pasan. Hay a veces, ¿verdad?, con una lactancia que vives todas las crisis del mundo y con otra no eres tan consciente, ¿no? Pero que siempre cuando hay un proceso, cuando algo pasa o si nos parece, ¿no?, que algo está pasando, siempre debemos preguntar, ¿no? Que no nos dé vergüenza, ¿no? Porque todo tiene una explicación y todo estará pasando por un porqué. A veces cuando un bebé tiene que aumentar la producción, pues está mamando, ¿no?, sin parar durante varios días. De ahí a que también lo que hablamos, ¿no?, de la importancia de tener cierto conocimiento, de saber cómo va, ¿no?, todo el tema de la lactancia para poder, sobre todo, identificar y saber que es imprescindible el vaciado del pecho, ¿no? Sacar ese factor inhibidor de la lactancia que decimos para que nuestro cuerpo entienda que tiene que seguir produciendo. Y no solo eso, ¿no?, sino también el hecho de que tiene que haber tomas nocturnas, ¿no?, los picos de prolactina, todo. O sea, de ahí a la importancia, ¿no?, que decimos de esa información que nos puede ayudar a entender un poco cómo va, ¿no?, este mundo de la lactancia materna. ¿Te parece, Yolanda? Para cerrar un poco la parte más teórica y pasar a las preguntas, porque al final tenemos al otro lado un montón de mamás deseosas y ansiosas de que les ayudes un poco. ¿Qué consejo darías a mamás primerizas o mamás que van a ser, que van a dar a luz en breve? Tus 5 consejos vitales para decir esto a rajatabla, o sea, no lo paséis por alto. Para mí es imprescindible, por un lado, que si pueden se formen con anterioridad, ¿no?, a ser mamás, por lo que decimos, ¿no?, por esa pérdida que hemos tenido en cierto modo de la cultura de la lactancia, para saber identificar un posible problema a tiempo. El entender que la lactancia materna no debe doler, porque hay gente que todavía sigue diciendo que tiene que doler hasta que se haga callo. A ver, la lactancia materna no debe doler, y si duele es porque hay un problema y un profesional tiene que ver, ¿no?, ese agarre, esa transferencia de leche, esa postura del bebé. Algo puede pasar, que a veces es un problema anatómico, que bueno, pues cambiando la postura a veces, ¿no?, es necesario hacer algo más. Podemos salvar esa lactancia. El apoyo es imprescindible, la ayuda de las personas que tenemos alrededor es imprescindible, y buscar esa ayuda profesional si la necesitamos, identificar un problema a tiempo. Y si no tienes apoyo a tu alrededor, porque no hay madres que estén lactando, etcétera, busca grupos de apoyo a la lactancia, personas que se encuentren en tu misma situación, que al final son las que más van a entender y te van a poder ayudar, ¿no?, porque están viviendo o están pasando o han pasado por procesos similares a los tuyos, ¿no? Y que, por supuesto, hay muchísimas profesionales especializadas en lactancia materna, y que no por ser un profesional de la salud se tiene por qué estar formado en lactancia materna. Con lo que también es importante que luchemos, ¿no?, y que veamos nuestro instinto. A veces digo yo que nos tenemos que dejar un poco guiar por nuestro instinto. Si nuestro instinto nos dice que algo no termina de ir bien, busca ayuda, porque posiblemente no sí que tengamos un problema que se puede solucionar. O sea, que yo creo que eso es imprescindible. Y luego, sobre todo, importante, que nadie debe juzgarte sobre tus decisiones. Nosotros estamos para ayudar. La madre es la que decide en todo momento. Nosotros planteamos opciones y ella es la que decide, y nunca se debe sentir juzgada ni por su entorno ni por supuesto por un profesional, ¿no?
Pues si quieres, Yolanda, arrancamos con ronda de preguntas. ¿Prefieres que te vaya diciendo yo o eliges tú para que sea No, más si quieres, vete diciéndome tú. He visto que sencillo? habían escrito por arriba alguna, y ¿Hay así que varias? si quieres, Sí. sí, porque yo no las veo bien. Desde aquí Tengo no que las... hacer un poco de scroll porque me sale primero todas las personas que se han unido, que son muchas. Así que hola a todos, muchas gracias. Wow. Para la hora que es, hoy somos muchísimos al otro lado. Eso que es una fecha complicada, ¿verdad? La Semana Mundial de la Lactancia Materna es en pleno verano y esto trae ciertos hándicaps, ¿no? Y luego, pues a veces muchas me decían, Yolanda, es que yo a las 8 con el bebé no voy a poder. Digo, pues no te Inviable. preocupes. Es que lo que pasa que es que, también lo digo, en agosto, ¿qué fecha es buena? O sea, ¿qué hora es buena? Ninguna. O sea, es lo que dices tú, o lo hacemos a medianoche o al final no es momento nunca. Así que mientras hablo no me ha dado tiempo a leer. Sí que he visto a alguien que había dicho que yo creo que tenía algún problema con las proteínas de la Sí, leche de vaca. sobre Eso he visto ADPV. así como... Justo, la tengo. Mira, estoy de lactancia mixta, pero con leche hidrolizada porque es alérgica a la primera de leche de vaca. Podría ser el motivo de los cólicos. Ese es un tema médico bastante denso, ¿verdad? Sí, ¿Tú qué crees? es un tema más complejo, ¿no? En el caso de, a veces tenemos intolerancias, a veces tenemos alergias específicas, ¿no? a la proteína de la leche de vaca. En esos casos, los bebés son derivados al especialista. Se puede hacer una dieta, ¿no? Estricta para intentar seguir con lactancia. Con lactancia materna, pero lógicamente siempre habrá que individualizar el caso y con ayuda profesional. Y por supuesto la leche que se dé fuera de la lactancia materna tendrá que ser hidrolizada. Pero también es diferente, ya os digo que es un tema muy complejo, no es lo mismo una intolerancia que una alergia, ¿vale? A las proteínas de la leche de vaca. Pero sí que es verdad que hay en casos que se puede seguir incluso con una lactancia materna exclusiva con una dieta, pero siempre tiene que ser acompañado de un profesional que nos vaya asesorando y que veamos la mejor opción, ¿no? que se puede hacer en ese caso. Y en este caso yo diría a tu mamá, ¿no? Que siga al 100% la pauta que haya mandado de Total. luego digestóloga y Sí, oídos y mira, mucha paciencia. estoy leyendo ahora la de las pezoneras que esta me ha escrito antes. Me decía, no sé si me podré conectar, ¿no? A veces, ¿no? Por circunstancias X, bueno, pues bueno, pues se añaden, ¿no? A veces se hace sacaleches, a veces se añaden pezoneras. Siempre estamos a tiempo de quitar una pezonera. Tenemos que ver el motivo por el que añadimos esa pezonera para poder ver cuál es la mejor forma. Pero sí que es verdad que para retirar una pezonera en casi todos los casos, yo recomiendo la ayuda de una profesional de la lactancia, sobre todo para que no te frustres, ¿no? Y no te agobies, no te pongas nerviosa con esa transición de quitar la pezonera. Pero siempre se puede quitar la pezonera. A veces, ¿no? Cuando tenemos grietas, tenemos muchísimo dolor, pues a veces se da lactancia diferida, a veces se añade una pezonera que reduce considerablemente las molestias. Son muchas circunstancias, ¿no? las que se dan y ahí hay que individualizar. Pero decirle que, por supuesto, que se puede intentar la retirada de una pezonera. Y doy fe, ¿eh? O sea, si le da un poco más de tranquilidad a mami. Yo lo conseguí. Pues mira, ya aquí tienes el mejor ejemplo. El de Yo ahí para no, muestra, pues, no tengo experiencia personal, pero sí que he ayudado en muchos casos por diferentes motivos, a veces por pezón plano, por pezón invertido, a veces por muchísimo dolor en la lactancia hasta que se han curado las grietas, por diferentes factores y se puede, por supuesto, retirar la pezonera. otra mami dice, estoy con lactancia materna exclusiva, pero me frustro porque con el pecho izquierdo siento un dolor muy punzante cuando mama. Bueno, pues es importante que vean el motivo, porque hay que ver, bueno, no sé si se puede observar, si puede llegar a tener alguna perla de leche que se vea. Hay que ver por qué hay ese dolor punzante. Puede haber
alguna infección, puede haber diferentes motivos que a veces vemos externamente y a veces vemos internamente, a veces hay que analizar la leche, hay que ver, ¿no?, el motivo por el que siente ese dolor punzante si no tiene una grieta visible o algo que nos pueda ayudar. Yo le recomiendo que le revisen, ¿no?, que vean cómo se produce ese agarre en ese pezón izquierdo. Cada pecho es diferente, cada pezón es diferente y a veces tenemos, bueno, y siempre, casi siempre tenemos más maña con un pecho que con otro, no sé si a ti te pasó, Eso es o bueno. los bebés tienen más facilidad, ¿no? Y a veces es que no tenemos los dos pezones iguales tampoco y no pasa absolutamente nada. Pero cuando hay un dolor punzante, tenemos que asegurarnos cuál es el motivo de ese dolor punzante, que no tengamos una obstrucción de un conducto, que no tengamos una zona endurecida, que lo que decimos, que no tengamos una perla de leche, que no haya una mastitis subclínica que nos esté produciendo ese dolor punzante. Yo le recomiendo que le revisen porque hay que ver, porque es que pueden ser varios motivos y quizás poniéndole solución pues va a poder, ¿no?, seguir sin ningún problema. Desaparezca. Otra más me dice, no consigo que haga bien el agarre. En ese caso necesita una ayuda profesional porque hay que ver si puede haber un problema anatómico y ver por qué no se produce ese agarre. Y además, cuando no hace bien el agarre, es importante que vaciemos ese pecho, aunque sea de forma diferida, para evitar posibles complicaciones subyacentes, ¿no?, que tengamos una mastitis, una obstrucción que luego se va a convertir en una mastitis porque no se produzca ese vaciado del pecho, porque el bebé, por el motivo X que sea, no puede, ¿no?, hacer esa succión de forma efectiva. Podrías decir, anda un poco a grandes rasgos los síntomas o signos más evidentes de mastitis, porque a veces también pues, se puede confundir con lo que dices tú, agarre o perla, pero ¿en qué momento tienes que decir, vale, me preocupo, me voy a urgencias? Sí, o sea, yo siempre digo que cuando tienes determinada formación puedes identificar la fase previa, ¿no?, a la catástrofe, que digo yo, que al final no pasa nada porque se puede seguir lactando con una mastitis, eso lo dejo totalmente claro. Se puede seguir dando lactancia materna por tener que tomar un antibiótico. El profesional hay que informarle de que estamos con lactancia materna para que nos ponga un antibiótico adecuado para ello. Pero a grandes rasgos, cuando tenemos una zona endurecida en el pecho, cuando es importante esa palpación del pecho, si tenemos una zona muy endurecida, debemos masajearnos, debemos intentar vaciar esa zona. La zona se vacía, en la zona que tenemos endurecida, la barbilla del bebé debe apuntar hacia esa zona, ¿vale? Es imprescindible. O sea, la zona que mejor se vacía es la zona hacia donde apunta la barbilla del bebé. O sea, debemos vaciar ese pecho, debemos quitar esa zona endurecida. A veces vemos, ¿no?, una zona enrojecida en el pecho, caliente. Eso ya es un signo de que algo no va bien, ¿no? Es imprescindible el vaciado del pecho, ¿no? A veces, pues hay mamás que, bueno, pues por falta de información tienen el pecho muy lleno, muy lleno, muy lleno y no podemos esperar a la siguiente toma. Si el bebé solo nos ha vaciado un pecho, igual tenemos que vaciar el otro pecho, congelar esa leche, aprovecharla para más adelante, para cuando sea necesario, pero al final un estancamiento de esa leche nos puede producir complicaciones, ¿no?, posteriores. Fantástico, al final el sacaleche siempre es una gran ayuda, tanto al principio de cara a estimular e implantar, sobre todo en casos de complicación, como los primeros meses, pues porque al final también es una forma de estimular. Y con esto doy hilo también a dudas sobre cómo es la mejor forma de descongelar la leche materna y otra, si se puede juntar la leche de los dos pechos en la misma bolsa y congelarla luego. A ver, lo único que tenemos que tener cuidado con la forma de congelar la leche es no mezclar dos leches que estén a diferente temperatura. Quiero decir, que si lo hacemos en la misma toma, sea de un pecho, sea de otro, podemos juntarla, pero sí a veces, ¿no?, pues te vacías los restos o cuando estás haciendo un banco de leche, pues vas aprovechando un poco en las tomas en las que puedes ir, ¿no?, recopilando. En esos casos siempre es importante entender que la leche materna no tiene conservantes y que no debemos mezclar dos leches a diferente temperatura. O sea, si tenemos una refrigerada, que la estamos guardando en el frigo y en la siguiente toma nos hemos extraído otra cantidad, sí que es importante que a la hora de mezclarlas las tengamos por separado en el frigo y después de una hora refrigeradas podemos
mezclarlo. También es importante que si vamos a congelarlo, tenemos la idea de congelarla, la congelemos cuanto antes, ¿no? Aunque puede estar perfectamente 72 horas en el frigo, si ya sabemos, si tenemos la cantidad suficiente. Yo siempre recomiendo que, bueno, ni se congelen mucha cantidad de golpe, ni muy poquita, ¿no? Pues sí que es verdad que luego cada niño es un mundo, cada bebé es un mundo, no todos toman la misma cantidad, ni en todas las circunstancias toman lo mismo. Pero sí que es verdad, ¿no? Que el otro día me escribió una mamá que había congelado 180 juntos. Digo, la madre del amor hermoso. Que hay bebés, vamos, y mi hija 220 también se tomaba de trago. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que a mí me gusta más, ¿no? Igual congelar de 90, de 60, que más vale sacar dos, ¿verdad? Que luego tú sabes una vez que descongelas, más que cómo la descongelas, que a día de hoy ya sabemos que se puede utilizar el microondas, que antes, ¿verdad? Era siempre al baño María y el microondas era como que no. El hándicap que tenemos es que una vez que hemos descongelado una leche, tenemos que utilizarla en las horas posteriores. No podemos volver a refrigerarla, no se puede volver a congelar. De ahí la importancia de no hacer bolsas muy, muy grandes, ¿no? O el miedo que a mí me da cuando me dicen, he congelado 180 juntos, digo, bueno, pues habrá que aprovechar una toma en la que el bebé tenga muchísima hambre, ¿no? Yo recuerdo llorar, ¿eh? O sea, al principio o porque se derramaba el bote en el que lo estaba almacenando todo. Y yo, Bueno, bueno. Dios mío, o sea, o cuando sobraba mucho porque me había pasado en el cálculo. Esto, bueno, obviamente los primeros días que te cuesta un poco más Da mucha pena tener que tirar leche. Muchísima pena. Muchísima, muchísima. Sin ninguna duda. Otra mamá me dice, mi bebé 2 meses y medio, mamá con pezonera, aún estoy activa. Bueno, es la misma que has comentado. Sí, esta sí, porque la he visto justo y me acuerdo porque me ha escrito por privado antes y digo, sí, no te preocupes, que ya te lo contaré. Otra, o sea, muy similar también a la otra mamá que tiene pinchazo también en el pecho izquierdo, o sea que bueno, le ha Hay servido. que revisarlo y hay que ver el motivo por el que se produce, pero puede ser más de uno. He probado todas las posiciones y sigo sintiendo dolor. Vale, el agarre profundo a veces en la postura de caballito es más fácil, pero si sigue sintiendo dolor, a ver, cuando tenemos, si tiene una grieta, es normal, ¿no? Que sienta ya dolor, pero si no tiene o aparentemente no tiene nada, es mejor que le revise el agarre un profesional porque hay que ver, ¿no? Lo que decimos, porque en principio si tenemos un agarre profundo, asimétrico, y la postura es correcta del bebé, hay que ver el motivo por el que se produce el dolor, por lo que decimos, ¿no? Y si está todo correcto y seguimos sintiendo dolor, tenemos que pensar, ¿no? Que a veces, como estaban hablando las personas que tenían pinchazo, etcétera, tenemos que valorar otras posibles opciones que no tienen que ver con el agarre que pueden hacer que sintamos dolor, ¿no? Otra que yo creo que es importante porque es algo también muy, muy común que nos despierta muchas dudas y miedos. Dice una mami, seguramente tengan que programar una cesárea. ¿Se produce algún cambio a la hora de subir la leche comparado con un parto natural? Y si tardase más, ¿qué hago si mi bebé tiene hambre? Etc. Saber un poco el proceso, cómo sería. Mira, el hándicap que teníamos antes con las cesáreas, que cada vez, ¿no? De hecho, bueno, muchísimos hospitales directamente, yo creo que se puede informar también a ver si en el caso de donde vaya a dar a luz es así, si no hay ningún tipo de problema, en quirófano ponen al bebé directamente al pecho. Eso es lo más importante. Poner al bebé al pecho cuanto antes. ¿Por qué? Porque nacen muy despiertos, tienen ese instinto, se produce esa impronta que decimos. Ellos saben cómo mamar. Nosotras, como decimos, no hemos perdido esa cultura y no sabemos, a veces, ¿no?, cómo tenemos que hacer las cosas, pero ellos sí, ¿no? Ellos sí. Y si aprovechamos ese momento, pues es fantástico porque luego es todo muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es eso, ¿no? Intentar en la medida de lo posible poner al bebé al pecho cuanto antes, como te digo, cada vez, si no hay ningún tipo de problema ya en muchos hospitales, de hecho en Murcia, por decreto ley, se pone directamente a los bebés al pecho, tanto en un parto vaginal o en una cesárea. Y todo eso nos va a ayudar, sin duda, a que se produzca, ¿no?, esa subida de la leche y que todo vaya mejor. No te agobies por el hecho de que vaya a ser una cesárea programada. En tu caso lo sabes porque posiblemente sea programada por el motivo X que sea, ¿no? Pero muchos partos, ¿verdad?, que a veces, bueno, pues acaban en cesárea.
sin que nosotros podamos evitarlo, ¿no? Y es lo mismo. La importancia, ¿no?, de poner al bebé al pecho cuanto antes. Y mucho piel con piel, ¿verdad? Total, total. De hecho, lo que te decía, ¿no? En Murcia es el piel con piel tras el nacimiento, independientemente de que sea un parto vaginal o una cesárea, si no hay una contraindicación médica, ¿no? Justo pregunta a la mamá de Murcia, busco ayuda de alguna asesora en Murcia. Seguro que tú le puedes recomendar a alguien presencial, pero bueno, tú también trabajas de forma Sí, que me escriba luego por privado si quiere online. y podemos buscar si quiere presencial y si no, pues yo estoy aquí online para lo que necesite. Online. Otra mami comenta que tiene el pecho operado y bueno, el falso mito que suele haber sobre si podrá tener lactancia exitosa, sí o no, si la podemos. Mira, en esos casos es importante, lo único que tenemos que saber es, necesitamos que hable con el cirujano que la operó. ¿Por qué? Porque si la prótesis está detrás de músculo, que es lo habitual desde hace muchísimo tiempo, no afecta a los conductos, ¿vale? Pero en los casos en los que igual se asciende el pecho, etcétera, hay que saber si tocaron esos conductos o no, pero yo he ayudado a muchísimas mamás con prótesis que está colocada detrás de músculo y la mama está sin tocar, o sea, no hay absolutamente ningún problema, ¿no? El problema es que hubiesen cortado, en este caso, los conductos. Fantástico. Dice otra mami, mi bebé solo mama de un pecho en cada toma. ¿Me tengo que sacar del otro para vaciarlo? A ver, luego se va regulando la producción a la demanda del bebé. Mi hija mayor también solo tomaba un pecho cada vez. Siempre es importante que nos vacíe un pecho por completo antes de ofrecerle el otro pecho. Ahí lo único que tendrías que vigilar es al principio. Ahora ya una vez se ha regulado la demanda, tu cuerpo ya sabe cómo lo va haciendo, ¿no? Pero al principio sí que ahí es donde hay que tener cuidado y vigilar que no tengas zonas endurecidas. A veces, ¿no? De repente, no sé si a ti te pasaba, ¿no? Pero si de repente un día, tú al tener dos es diferente, ¿no? Pero igual a mí si me dormía de repente un día 6 horas de golpe, que me pasó alguna vez, me despertaba con los dos pechos como dos piedras. Entonces, claro, le daba uno y la cría estaba ya que no quería más. Yo me vaciaba en esas circunstancias el otro pecho, porque si luego tardaba 4 horas o 3 o lo que tardase en pedirme, no podía estar con el pecho así. No puedes tener un pecho congestionado durante 4 horas, porque eso es como pues lo que decíamos, ¿no? Es como la fase previa a la catástrofe. Mastitis. Otra mami, bebé de un mes y medio, posible frenillo tipo 4, callo labial, tomas largas, pero de peso va bien. Habrá que operar, puede haber más problemas. ¿Qué profesional debería valorarlo? Pues mira, mira, los frenillos que son tipo 1 y tipo 2, todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Cuando hablamos de su caso, ahí lo que nos va a mandar es la clínica. Quiero decir, si el bebé engorda con normalidad, si la mamá no tiene molestias, no hay ningún tipo de problema, no, ese tipo de frenillos hay a veces que hay que tratar y a veces que no hay que tratar. Sí que es verdad que en esos casos es importante saber, ¿no? Siempre hay, bueno, pues un profesional o más de uno, ¿no? Yo aquí en Navarra, bueno, pues tengo una pediatra que es de la IAN, que es maravillosa, que yo me fío al 100%. Siempre, o sea, a mí la única persona que toque los frenillos en Navarra me gusta que sea ella, ¿no? Pero es verdad que muchas veces hay personas especializadas. Yo, de las personas que han hecho la formación conmigo, por ejemplo, yo tengo un caso en Coruña de un tipo 4 que al final se consideró que la mejor opción era intervenir ese frenillo, que se intervino casi con 3 meses. Y bueno, pues mejoró una barbaridad, se redujeron las tomas muchísimo, mejoró también, porque aquí no era solo tomas largas, ¿no? Era bueno, pues mucho chasquido, mucho suelta, coge, al final la madre, la pobre estaba que decía, es que va. Y bueno, pues buscamos una profesional en la comunidad autónoma y eso es imprescindible para que no haya ningún problema, ¿no? Yo creo que ahí es lo que hay que saber, que es verdad que en ese tipo de frenillos no siempre es necesario, ¿no? Hay que
poner sobre la mesa muchas cosas y valorar. Sobre todo es vital dar con el profesional que te asesore y que te guíe. Si te parece, Sí. Yolanda, voy a leer la última y cerramos. Sé que hay muchísimas, pero ya es por un tema logístico, porque por cambios en Instagram, si el directo se pasa de 1 hora, no nos va a dejar guardarlo. Y No, pues ten todas cuidado porque luego aquellas, me matan, claro, ¿eh? todas aquellas mamis que no han podido verlo ahora o verlo entero, seguro que lo quieren ver. Bueno, no obstante, nosotros también luego lo grabamos, tenemos un plan B, así que si falla, estará ahí. Pues a ver, dice una mami, ve 15 días, se pone a mamar, pero al rato se revuelve y comienza a cabecear y llorar. Parece que quiere seguir mamando, pero se pone muy nerviosa y se separa. ¿Qué hago? Vale, pues sin duda hay una persona que, o sea, un profesional tiene que valorar ese agarre y transferencia y tenemos que ver cuál es el motivo, ¿no? Cuando un bebé mama a tirones, suelta mucho, etcétera, tenemos que ver, ¿no? Si tiene algún tipo de problema anatómico, que no siempre es claro lo que decimos, ¿no? Hay frenillos de libro que tú lo ves, ¿no? Anquiloglosias que es fácil y hay determinadas cosas que a veces son más técnicas y necesitamos un profesional específico. Pero si tenemos tomas caóticas, tenemos que ver el motivo, ¿no? Si podemos estar en una crisis y tiene un motivo o hay un problema anatómico que puede estar, bueno, pues favoreciendo, ¿no? Que pruebe también la postura de caballito, que hemos dicho, ¿no? La tipo dancer, que siempre le va a ayudar en este caso a ver si la toma mejora, pero que no se desespere, sino que busque ayuda, porque si son tan caóticas las tomas, es importante que busque ayuda cuanto antes. Sobre todo por el malestar que también le puede producir a ella, ¿no? Bueno, eso y La que ella se ponga agitación. nerviosa, efectivamente. O sea, por supuesto, o sea, ya por el bienestar de ambos, también no por su tranquilidad. Fenomenal. Pues si os parece, cerramos aquí. Todas las dudas que tengáis, como siempre, Yolanda, la tenéis ahí y siempre me consta que os da respuesta a todas. Sí, yo Intenta, bueno, intento. lo que la vida y la logística nos la Sí, piden, no, ¿vale? pero no porque yo siempre, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces es un poco locura, porque me entra de una forma, te entran en no deseados, te entran, porque a veces si ponen una palabra, si Instagram la considera malsonante, te oculta pensando que, o sea, es todo como un rollo, ¿no? A veces me escriben por el Business Suite y no me entero, o sea, pero que yo insistid, porque yo contesto, me pego horas contestando, doy fe que el otro día hablábamos, ¿no? Del trabajo que hay detrás de la divulgación y de intentar llegar y abarcar a todo, pero que a veces es complicado. Pero de verdad que yo intento en la medida de lo posible contestar siempre, siempre. Y yo como mamá, gracias por esa labor de divulgación, porque bueno, nos hacéis la vida mucho más fácil en estos primeros meses y bueno, a todas las mamás que están por llegar también será así. Que bueno, estáis abriendo muchas puertas que uy, siguen entrando preguntas. Me da mucha pena, pero Bueno, pues si no, que me escriban, de verdad, que me escriban. escriban por privado, por DM, que envíen un mensaje y yo lo contesto sin ningún problema. De hecho, como es la semana de la lactancia materna, yo seguiré poniendo el cuadradito para que la gente se inscriba y y me pueda escribir directamente, como he hecho a lo largo de la semana y lo seguiré haciendo. Porque os digo, es una semana muy especial. Y luego además que vigilen que tenéis algún regalito estupendo que ofrecer esta semana, que para mí es el mejor regalo Eso que es. se puede Al hacer. finalizar el directo tenéis un sorteo muy chulo para que podáis seguir teniendo a Yolanda al otro lado y por nuestra parte también. Seguiremos publicando pues, artículos, posts y demás para ayudaros desde nuestra perspectiva, pues todo lo que podamos y más. Pues Yolanda, millón de gracias, descansa, que son horas y bueno, que sigamos disfrutando de todos los contenidos tan maravillosos que compartes en el día a día. Gracias a ti, corazón. Un beso enorme. Y eso, que nadie se quede con ninguna duda, que me mande un privado que yo encantada contestaré. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Buenas noches, hasta luego.